Bueno, listo. Entonces, el tema que tenemos para hoy era ¿qué? ¿Cómo se llama? Lo buscamos por acá. Se me hizo el Classroom. A ver, es este de acá. Muy bien. Bueno, ¿alguien quiere arrancar voluntariamente o me toca sacarlo como siempre al dedo? Pues nosotros, profe, entonces. Hágale, mano. Bien, eso. Así es que es. Sí, sí, yo le hago, listo, mano. De una. Ta, ta, ta. Profe, ¿presento yo o su merced presente? Como quiera, si quiere, presento yo aquí, ya tengo abierta su tarea. Ah, uy, bueno, profe. Pues si usted apenas dijo yo, listo, fue y lo busqué allá y listo. A ver, ahí está, es que le quedan hasta bonitas así, todo elegante, como la así grande. Gracias, profe. Listo, vale pues. Bueno, entonces la primera pregunta se nos preguntaba por la estructura, por las partes o elementos que constan de las redes. Creo que ahí hablábamos, era de la CNN, ¿no? Sí. Sí, de la- principalmente esas son como, o sea, de todo esto del deep learning, sí, pues hay muchas, ¿cómo se llama? Como muchas arquitecturas o muchos tipos de redes neuronales dentro de esto, pero tal vez como las más comúnmente utilizadas, ¿sí? Las que uno más encuentra son esas de las convolucionales, de las que están basadas en esas redes convolucionales. Esas son como las más comúnmente utilizadas. No son las únicas, pero son las más utilizadas. Entonces sí, arranquemos con esas. Listo, profe. Entonces, se dice que es una arquitectura, que una arquitectura de una red neuronal convolucional es análoga a la interconexión de neuronas de un cerebro humano y que se divida por un cierto número de capas que después más abajito las vamos a explicar las más importantes. Entonces era una capa convolucional, un pooling layer, flatten layer, fully connected layer y softmax layer. Esa fue como la estructura como más específica que vi por cada uno. Sí, normalmente esos son los elementos que uno ve. Sí, entonces, cuando uno ve, pues, esas cosas que representan así que estos cuadritos y bolitas y vainas de esas, pues normalmente, pues, siempre hay, la que siempre está es esta, ¿no? La convolutional layer, la capa convolucional. Sí, que yo haya visto casi que sin falta, también está lo de los pooling, ¿bien? Y, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mm, bueno, no sé, de pronto ahí, no sé si tal vez tenga que ver con esta o con, bueno, hay otra cosa que se llaman las ReLU, sí, que son las Rectified Linear Unit, sí, son como los eslabones más comúnmente utilizados, pero pues sí aparecen, bueno, estas son otro tipo de estructuras. Listo, siga, siga, tío. Sí, Bueno, ¿y señor. este morraquito, cómo es este morraquito? A ver. Mm, Eh, ya, ok. Sí, por ejemplo, aquí se ilustran varias de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, esta sería como la entrada, ¿sí? Dice que pues la entrada es una regla de 32 por 32 por uno, por ejemplo, ¿sí? Esto normalmente se usa mucho es o más bien, con lo que primero se empezó a utilizar, creo yo, hasta donde vi, fue con imágenes, ¿sí? Entonces, por eso aparecen siempre figuras así como cuadritos, ¿sí? Porque representarían como una imagen, ¿sí? Entonces es el arreglo ahí bidimensional de números, ¿sí? Entonces en este caso ese arreglo es de tamaño 32 por 32 y este por uno es porque estarían indicando que pues es un canal, porque a veces, por ejemplo, puede aparecer por 3 donde son los tres canales de color, el RGB, ¿sí? Entonces como para ir entendiendo qué significa esta nomenclatura de aquí abajo.
Mm, entonces, bueno, listo. Entonces, por ejemplo, está la capa convolucional, ¿sí? Y muchas veces la representan así con estos cuadritos, ¿sí? Donde, bueno, ahí hay una cosa. Eh, Dentro de la nomenclatura, por ejemplo, dicen, bueno, entonces esta capa convolucional tiene no sé cuántos filtros. Entonces, eso es un numerito, ¿sí? Y aparece, por ejemplo, que estos numeritos, cuando, o sea, estos filtros, ¿sí? Cuando se aplican aquí sobre la imagen, entonces ellos pueden ir avanzando uno a uno los píxeles, y entonces eso también es otro parámetro. O pueden ir saltándose, lo hacen en uno, dejan uno de por medio, se pasan al otro, dejan otro de por medio, se pasan al siguiente, y así sucesivamente a lo largo de toda la imagen, por ejemplo. Sí, bueno, también está el tamaño de los filtros, aunque casi siempre son como de 3 por 3 hasta donde he visto. ¿Qué otra cosa hay ahí? No, pues nada. En cuanto a esto de la ReLU, sí, eso es como la función de activación de las redes neuronales normalitas. Lo que pasa es que en estas cosas utilizan es una muy especial, que si uno hace el morraquito, entonces espera tantico. ¿Dónde es que? Ya, espera, espera, espera. Tururururu. A ver, la ReLU. Ahí viene el tablerito. Yujú. en la pantalla. No, profe, solo se ve No. el documento. Ahora sí, Ya, ahora sí. ahora sí. Listo. Entonces una ReLU es una cosa que se ve así, chun y chun, ¿sí? Entonces le ponemos los ejes a esta cosa. Ya he empezado por ahí, ¿sí? Entonces, si el valor de salida, ¿sí? De lo que venga antes de la ReLU es, por ejemplo, negativo, ¿sí? Pues él lo vuelve cero. Pero de ahí para adelante, ¿sí? Pues es el mismo valor, ¿sí? Entonces, por eso se llama una función lineal rectificada, ¿sí? Ese ReLU significa rectified, rectified, linear, linear porque pues es esta parte, y lo rectificado se refiere a esto, unit. Entonces, una unidad de rectificación lineal, ¿sí? Entonces simplemente pues mata los valores negativos. Ya, eso es todo lo que hace, ¿vale? Eso es todo lo que hace. Esas son las ReLU que aparecen por acá. Bien, el max pool, bueno, hay varias cosas que se llaman los pooling. El que más se utiliza son los max pooling, ¿sí? Y es que cuando sale el resultado de la convolución, ¿sí? Entonces dependiendo de cómo se haya aplicado, si se va saltando de a uno, de a dos, de a tres píxeles o valores aquí dentro de estos arreglos de entrada, entonces esos pooling, ¿sí? Lo que hacen es coger como pedacitos, ¿sí? Entonces cogen, por ejemplo, aquí supongamos que esta fue la salida de la capa convolucional, entonces coge un pedacito acá, ¿sí? Y entonces aplica algo, ¿sí? Entonces el max pooling dice, de estos numeritos que me quedaron acá, va a coger el máximo. Sí, hay otros que son average pooling y no me acuerdo qué más. Hay un montón de pooling de esos, ¿vale? Esta flatten, no sé, ahorita me la explicará Nicolás, supongo, porque esta Eso no es me para acuerdo qué es. simplemente para convertir pues de la forma de una imagen que nos haya entregado la última convolución o el último pooling Ujú. a una pues, columna para entrar a una red neuronal. Simplemente organizar los datos. Sí, básicamente es eso. Mm, Volverlos un arreglo. Sí, porque todo esto van saliendo es como matrices, ¿no? Matrices tras matrices tras matrices, ¿no? Todo lo que va saliendo de acá, de estas cosas. Entonces este flatten es simplemente para volver todo es un vector. Uy, le tiene que poner un nombre súper sofisticado a esa joda, pues. Y estas son las fully connected. Sí, las fully connected sí se parecen pues como a las redes neuronales tradicionales. Sí, entonces se parecen a ese. Este softmax, yo lo he visto harto, pero no me acuerdo bien cómo es que es el softmax.
El softmax es una versión del sigmoide para un clasificador multilayer. Ah, y te tienen que poner un nombre súper diferente. Bueno, se Ese sí se inventan llama así. cosas. Listo. Entonces, siga, Nicolás. Sí, señor. Entonces, básicamente son en realidad tres partes, digamos que fundamentales de esa CNN, que se dividen en la convolutional layer, en el pooling layer y en el fully connected layer. Entonces, Ujú. es un poco lo que el profe ya venía diciendo. En la convolutional layer se utiliza para obtener features característicos de los datos que se están procesando. Debido a que las CNN tienen amplias aplicaciones en el procesamiento de imágenes, esta primera etapa permite identificar características como los bordes o el color. En el pooling layer posibilita la reducción del tamaño espacial de la característica convolucionada, de forma que mejora los tiempos de procesamiento y extrae features característicos. Y en la Fully Connected Layer realiza la etapa de clasificación o aprendizaje. Permite modelar relaciones no lineales a través de un número de épocas en las cuales aprenderá las características dominantes del modelo. Sí, bueno, por ejemplo, sí, una de las cosas es, eh, pues, a ver, es que en cuanto al aprendizaje de estas cosas, sí, no sé si lo tenga Nicolás más adelante, sí, por por ejemplo, de todas estas capas, por ejemplo, la capa convolucional, sí, esos filtros de convolución, sí, o sea, ese también es un parámetro que se debe ajustar, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces, sí, y creo que eso está más adelante en la tarea, pues, eh, se habla de lo que se llama el transfer learning, ¿sí? Que es coger redes neuronales que ya están entrenadas, ¿sí? Para aplicarlas en un problema diferente, pero ya están entrenadas, o sea, no hay que volverlas a entrenar, o por lo menos no completamente, ¿sí? Entonces, muchas veces en esas cosas de transfer learning lo que se hace es que todas estas partes convolucionales, los max pooling, los ReLU, todo eso se deja quietico, ¿vale? Y lo único que se hace es volver a ajustar este último pedacito, ¿sí? Los pesos de estas neuronas de las, eh, de las fully connected eh, layer. Bien, entonces, pero pues la idea es que eso lo vemos más adelantico. Sí, entonces, más o menos esa es la idea. Ahora, muchas veces, ¿qué se hace también? Dentro de eso del transfer learning, ¿sí? Entonces, pues hay redes neuronales de estas que tienen, no sé, pues, una salvajada, yo qué sé, 200 capas de estas, y de convoluciones y cosas de esa vaina, 200 capas. Entonces, ya eso pues depende un poco como de la cancha de la persona o la experiencia que la persona tenga con una vaina de esas, es decir, o de la complejidad del problema, decir, bueno, necesito más o menos capas de esas. Entonces, eso se puede cortar en algún punto. ¿Sí? Entonces, no sé, de las 200 capas que pueda tener una red neuronal de esas, entonces, por ejemplo, solo se utilizan, yo qué sé, 50 o se utilizan 110 o se utilizan las 200. Bien, y después de eso, entonces se le aplica ya estas últimas cosas, sí, lo del flatten, el fully connected, más relus, el softmax, o sea, esta es la única parte, pues como que ya cada personita hace, sí, porque el entrenamiento de todas estas cosas de aquí atrás es lo que demora tremendamente, ¿vale? Entonces, eso en cuanto es. Hay un detallito aquí, sí, que se nos pasa, sí, que tiene que ver un poco, pues es con el entrenamiento de esto, ¿sí? Mm, y es que existe una cosa que se llama, ay, hijo de madre, amiga, que se me olvidó el nombre. Ah, bueno, yo creo que por ahí lo debieron haber visto ustedes. Sí, cuando se están entrenando estas redes neuronales, ¿sí? En eso que mencionó ahorita Nicolás, que son las épocas, ¿sí? Pues las épocas es pasarle todos los datos del dataset que uno tenga a la red neuronal. Eso es una época, ¿sí? Cuando uno le pasa a todos, ¿sí? Pero entre las épocas a veces entonces se habla de batch, ¿sí? Los batch son como que yo cojo todo mi dataset y lo parto en pedacitos,
¿sí? En pedacitos y por cada pedacito de esos, entonces como que paso solo un conjunto, solo un subconjunto de los, ¿cómo se llama? Pues sí, de los pares de entrenamiento que tengo, ¿sí? Para ir ajustando los parámetros de la red. Después paso otro pedacito, si ajusto nuevamente los parámetros, ¿sí? Entonces, cada vez que paso un conjunto o un número de pares de entrenamiento y ajusto los parámetros, eso es un batch, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, cuando ya completo todos los batch en los que he dividido el dataset, entonces eso es una época. Entonces puedo tener 20, 30, 40, 50 épocas, no sé, las que sean necesarias hipotéticamente. Pero entonces durante ese entrenamiento, si hay una operación, ahorita se me escapa el nombre, si ya el Alzheimer, no le digo. Eh, Hay una operación que se hace y es que pasa toda la información a través de la red, ¿bien? Y cuando se llega aquí al final y se calcula el error, o sea, la diferencia entre estas salidas con las salidas deseadas, ¿bien? Y yo tengo que coger ese error e irlo devolviendo capa tras capa hacia atrás, ¿sí? El famoso backpropagation. Bien, para ir ajustando todos los parámetros. Sí, entonces a veces hay cosas que se dejan por fuera. Es decir, no sé, supongamos que estos fueran unos filtros de esos, entonces voy a dejar, aquí hay tres, entonces por ejemplo dejo un filtro de esto quietico, ¿sí? O sea, como que no los voy a usar, no los voy a aplicar, ¿sí? Pero solo voy a trabajar entonces con los otros. Sí, ahorita se me escapa el nombre. No sé si alguien lo vio por ahí. ¿Se acuerda? Ahorita lo tiene por ahí. ¿Cómo es que se llama esa joda? Se me olvidó. Sí, entonces como que aleatoriamente voy dejando pedazos de la red por fuera durante el entrenamiento, ¿sí? Pero, o sea, en una época o en un batch de estos, dejo un pedazo por fuera, no trabaja, bien, actualizo todo lo demás, lo que sí estaba trabajando, bien. Para el siguiente batch, entonces ese pedazo vuelve a entrar, pero ya dejo por fuera otro y así sucesivamente. Eso se hace con, ¿con qué propósito? Pues, eh, por un lado, el propósito de hacer eso es disminuir el overfitting, ¿vale? Sí, porque al dejar un pedazo por fuera de la red, como que obliga al resto, a lo que sí está trabajando de la red neuronal, como a reconfigurarse, ¿sí? Entonces no se aprende todo de memoria, ¿sí? O sea, no es como cuando a ustedes les pasa y a todo el mundo le pasa, pues que está estudiando y trata de aprenderse las cosas de memoria. ¿Vale? Sino, no, todo lo contrario. Al dejar pedazos de la red neuronal por fuera, obliga al resto, ¿sí? Como a tratar de reconfigurarse para más o menos, para obtener lo que se busca, que finalmente es lo que se llama la generalización de la información, ¿sí? Entonces, cada vez que yo dejo un pedazo por fuera, ¿sí? El resto de la red neuronal se tiene que volver a adaptar, ¿sí? Para, ¿para qué? Para poder resolver el problema, o sea, finalmente disminuyen el error, ¿sí? Entonces, a veces en esos grafiquitos que se muestran durante el entrenamiento, entonces por eso a veces se ven como piquitos que vuelven y suben, ¿sí? Y vuelve y empieza a bajar y como que vuelve y tiene un piquito hacia arriba chiquito, pues no tiene que ser una cosa muy grande, ¿sí? Y es precisamente pues cuando se va haciendo cada uno de los batch y por ejemplo se está haciendo esa operación que les estoy comentando, que ahorita se me olvida el berraco ¿El, nombre. el dropout o Esa vaina, el dropout. El dropout. Ese dropout, ¿sí? Entonces, una de las finalidades es eso, ¿sí? Evitar o disminuir el overfitting, ¿sí? Y otra de las cosas que tiene es que como esto tiene tantísimas capas, ¿sí? O sea, eso que les dije ahorita, 200 capas no es una exageración, ¿sí? Eso puede ser, pues no todas son así de grandes, hay otras que solo tienen 50, 30, pero sí, hay cosas que tienen 200, 300 capas, ¿vale? Entonces, resulta que cuando se calcula el error acá, ¿sí? El valor del error, ¿sí? Aquí en la salida de la red neuronal y se compara
con las salidas deseadas, ¿sí? Entonces hay un fenómeno que que se produce cuando ese error se va devolviendo hacia atrás en el backpropagation, ¿sí? Hay una cosa que se llama el vanishing, ¿bien? Y es como que a través de capa tras capa, como que esa información de error se, se disminuye, así como dice la palabra, ¿no? Vanish, se va desvaneciendo, sí sería la palabra en español, se va desvaneciendo, o sea, como que finalmente, entre más hacia atrás voy en las capas, como que el error, ¿no? ¿Cuánto era? No, pues ni idea. ¿Sí? Entonces, si no se hace nada al respecto, pues las capas de más atrás, sí, o mejor dicho, después de unas cuantas capas hacia atrás, ya de ahí para adelante no pasaría nada, porque ya esa información de error se perdió por completo. Bien, entonces ese dropout también de alguna manera mitiga un poquito ese problema del vanishing, ¿vale? Pues cuando las capas hacia atrás van quedando más pequeñitas, sí, pues porque hice el dropout, o sea, saqué un pedacito, sí, un pedazo de la red, sí, entonces como que eso disminuye ese problema del dropout, del vanishing, sí. Entonces, esa era una cosita ahí como que de pronto quedaba como faltando por aquí en lo que nos estaba mostrando Nicolás. Bueno, sigamos por acá. ¿Qué aplicaciones son comunes? Siga, Nicolás. Sí, Qué pena señor. quitarle la palabra, mano. No, profe, tranquilo. Dentro de las aplicaciones, pues se encuentran el reconocimiento de patrones en imágenes con el fin de encontrar objetos, caras y escenas. Clasificar las imágenes, pues sin necesidad de un preprocesamiento que uno mismo haga. Em, Visión por computadora, vehículos autotripulados y el reconocimiento de caras. Pues ya pasamos como tal a las GAN. Sí, pues o sea, fíjense que mucho de lo que aparece acá, sí, que trae Nicolás, pues tiene que ver con imágenes, ¿sí? Y es que pues sí, efectivamente, eh, sí, yo creo que con lo que se empezó a trabajar este tipo de redes neuronales fue con imágenes, ¿sí? Hoy en día pues ya se han aplicado en muchos otros problemas, sí, que no son imágenes, sí, pero lo más común que uno encuentra pues ha sido esa partecita, sí, fíjese, esta partecita que dijo acá Nicolás, sí, esto, clasificar imágenes sin necesidad de hacer ese preprocesamiento, sí, o sea, una de las, sí, ventajas que puede tener esto es que uno le bota la imagen cruda, ¡pua! Y esa cosa ahí hace todo, sí, el problema que hay allí es que es lo que llaman, pues como la interpretabilidad del resultado. Quiero decir, estas capas convolucionales que están acá, pues hacen operaciones, ¿sí? El asunto es que se pregunta uno, ¿y qué tipo de operaciones se están haciendo? Sí, aquí Nicolás dice, no, que sí, que eso, ¿dónde fue que leyó él por ahí? Bueno, que no sé qué, que para sacar bordes y esas cosas, pues sí, eso es lo que uno espera que ocurra, ¿vale? Pero muchas veces cuando se empiezan a revisar qué es lo que está pasando acá, pues salen una serie de cosas que uno dice, pero esos son bordes o qué son, no, ni idea, ni idea, sí, o sea, empiezan a aparecer aquí un poco de cosas extrañas, sí, que a ojos de las personas, sí, no tienen ninguna forma o ninguna relación directa con lo que hay en la escena original. Entonces ese es un poco como el debate allí, ¿no? ¿Qué tan, o sea, pues sí, estas cosas funcionan, sí, estas cosas funcionan y cuando funcionan, pues la verdad funcionan muy bien, sí, o sea, se obtienen resultados muy buenos que superan pues a casi todo. Eh, el problema es que se vuelven cajas negras, ¿no? Se vuelven cajas negras porque uno dice, pues sí, esta cosa estará extrayendo allá características, pero ¿qué son esas características que está extrayendo? ¿Cómo se relacionan entre sí las características? Muchas veces uno tiene
no tiene forma pues por lo menos en el entendimiento humano, pues la máquina sí, entre comillas, sí lo entenderá. Quiero decir, cuando digo que lo entiende es que pues hace las operaciones y resultan las cosas, pero a ojos de los humanos, ¿eso qué quiere decir? Ni idea, ¿vale? Bien. Entonces, listo, pues eso, normalmente pues uno ve las redes estas así, ¿no? Como una, después otra y otra y otra y otra y otra hasta llegar aquí a la capa final, ¿sí? Pero entonces existen cosas como esto, como las GAN, ¿sí? Que ya son como interacciones entre varias redes, ¿sí? Entonces, a ver, Nicolás, cuéntenos, ¿qué encontró usted sobre las GAN? Bueno, profe, básicamente están compuestas por dos redes distintas, digamos que en cierta forma independientes. La parte del generator toma un vector aleatorio, que es como una semilla, y genera una muestra que se encuentre dentro de un dominio deseado. O sea, lo que va a intentar es como replicar algo. Eh, Ujú, y se integra con el generador para obtener un feedback, para obtener una retroalimentación. Creo que volví a poner generator, pero era el discriminator. Y el ujú, discriminator como tal, pues es un clasificador, tiene una arquitectura específica que tiene datos de entrenamiento reales y falsos. Entonces, creo que más abajo describe un poquito más el funcionamiento, cómo funcionan entre ellas. Entonces, el discriminador, como les decía, se entrena como un clasificador y su función es identificar, en el ejemplo que lo viera, cuáles imágenes eran verdaderas y cuáles son falsas. Esas falsas y verdaderas vienen del generador. Entonces, la función del generador es crear imágenes capaces de convencer a la otra red que se tratan de las verdaderas a partir de un ruido aleatorio de entrada, que era lo que les decía del vector, que era la semilla. Y cada funcionamiento pues se encuentra relacionado y se retroalimenta. Han llegado, no lo puse ahí, pero vi que han llegado a producir imágenes muy realistas y las produces así, una red. ujú. Sí, Entonces, señor. sí, señor. Ah, vea, este morroquito está chévere. Sí, entonces esto es lo que nos decía Nicolás. Sí, entonces, acá yo tengo este que dice aquí Generator. Sí, pues es una red neuronal como estas que estamos hablando, ¿sí? Entonces, pues ella recibe aquí una cierta entrada y genera, por ejemplo, hablando de imágenes, pues genera aquí unas imágenes, ¿vale? Genera aquí unas imágenes. Ahora, por otro lado, yo tengo imágenes reales, ¿sí? Verdaderas, ¿sí? Entonces, tanto las que están saliendo por acá como las que están saliendo por acá, yo se las voy presentando a este, ¿vale? Al discriminador, ¿sí? Entonces el discriminador me va diciendo, sí, esa es una imagen real o es una imagen falsa de las que creó este man, ¿sí? Entonces se vuelve como una especie de competencia entre estos dos, ¿sí? Una competencia en el sentido de que, por un lado, este man lo que busca o lo que quiere lograr hacer este generador, sí, es generar tan buenas imágenes, ¿sí? Que se parezcan demasiado o se parezcan mucho a estas de acá, ¿sí? O sea, el objetivo del generador es que lo que él está obteniendo acá debe ser muy parecido a lo que está generando este, ¿bien? A lo que viene por acá. Y el objetivo de este tipo, ¿sí? Es no dejarse engañar, ¿sí? Entonces se convierte pues como en una competencia entre estos dos, ¿sí? Ahora, dependiendo de la aplicación, ¿sí? De lo que se esté tratando de hacer, pues eh, se busca entonces que gane este o que gane el otro, o pues, o se busca el equilibrio entre los dos, ¿sí? Pero eso ya dependerá más que todo como de las aplicaciones que se puedan tener. Bien, no necesariamente estas dos redes son iguales, ¿sí? Por eso decía por aquí Nicolás que se puede utilizar cualquier arquitectura, ¿sí? O sea, de hecho en cualquiera de las dos se pueden obtener, se pueden aplicar arquitecturas eh, cualesquiera, ¿sí?
Entonces, dependiendo de las aplicaciones, y mal no estoy en uno de los papers, esos que estaba ahí en como referencia, pues se muestran como muchas formas de organizar esta información con diferentes propósitos, ¿sí? Entonces, pues no se trata tampoco pues de mirarlas todas, pero pues eh, que pues ustedes por lo menos le echen un ojito y más o menos entiendan un poquito el cuento de esta cosa, ¿sí? Ahora, lo que decía Nicolás, y con esto, pues yo creo que ustedes de pronto habrán visto, pues, eso que sacan, ¿cómo es que le llaman? Los fakes, no sé qué miércoles, sí, algo así, que básicamente es, por ejemplo, usan videos de personas, o sea, no sé, de individuos importantes, no sé, políticos, por ejemplo, si utilizan el video y el audio de discursos que han dado esas personas, ¿sí? Y usando este tipo de redes neuronales, entonces generan un nuevo video, se ve a la persona con la voz de la persona diciendo cosas que no tienen absolutamente nada que ver con, con, con las ideas que originalmente tiene el personaje. Yo no sé si han visto eso, entonces ponen allá a Obama a hablar de cosas que nada que ver, o vainas todas disparatadas, o personajes famosos, no sé, actores o cosas haciendo o diciendo cosas que nada que ver con lo que esas personas dicen, ¿sí? Entonces, eso pues sale de acá, de estas cosas, ¿sí? De coger, pues se tiene el video real de la persona hablando, ¿sí? Y entonces a partir de estas redes neuronales, pues se va generando un nuevo video, ¿sí? Y la calidad del video llega a ser tan alta, ¿sí? Que este mancito de acá, por ejemplo, no es capaz de diferenciarlos, ¿sí? Entonces, si eso llega a pasar, ¿sí? Esto que está sacando aquí esta cosa, ¿sí? Pues es o parece muy real, ¿vale? Entonces, esa es una de las cosas que pues sí, parece chistoso en algún momento, pero pues es, no sé, algo que como que uno dice, uy, pero entonces eso lo pueden hacer cualquier persona en cualquier momento, pues sí, sí, efectivamente. Bueno, siga Nicolás, a ver qué más tiene por ahí. Sí, señor, un poco de lo que se estaba diciendo, eran entonces las aplicaciones de estas redes. Se utilizan para producir muestras de imágenes fotorrealistas, de diseño industrial, de interiores, de ropa y complementos, o elementos para escenas de juegos. Generar patrones de movimiento en video, que creo que era lo que el profe estaba diciendo, reconstruir modelos 3D a partir de imágenes 2D y mejorar imágenes astronómicas. Eso, sí, ahí hay un poco de cosas. Por ejemplo, pues aquí suena como la parte chévere y positiva de la vaina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, este tema de, bueno, juegos, sí, ok. Sí, por ejemplo, yo no sé si han visto, pues, que ahora toman o hacen, por ejemplo, cogen películas de esas viejas por allá, que, que se tomaron hace ciento y pico de años, sí, hace más de un siglo, mm, pues que la resolución es mala, pues ya por el tiempo, de pronto la película como tal, pues se ha dañado cosas, entonces ahí se ve la imagen ruidosa, pues está en blanco y negro, y entonces llegan y la pasan por cosas de estas y se restaura, entonces queda en súper alta resolución, ¿sí? Queda en 4K, en 8K, bueno, no sé, los números de K en los que vayan. Le ponen el color, ¿sí? Entonces como que se restaura la vaina y queda completamente, mejor dicho, como si recién la hubieran filmado, pero pues son escenas de hace ciento y pico de años, ¿sí? Que obviamente pues no estaban en esa calidad. Entonces este tipo de cosas pues es capaz
de hacer eso, ¿sí? Por ejemplo, esto de las imágenes astronómicas, entonces todo eso que dicen que le tomaron una foto a un agujero negro supermasivo que está en el centro de una galaxia, no sé cuántos cientos de miles de, no mentiras, sí, bueno, cientos de miles de años luz, y uno dice, pero juepucha, o sea, si eso es, o sea, esa vaina, ¿cómo hacen para tomarle una foto a eso? Pues se capturan varias foticos, todas muy malas, ¿sí? Y a través de esta tecnología, pues como que las redes neuronales estas toman esas fotos muy malas, de muy baja resolución, ¿sí? Y completan la información, ¿sí? O sea, a partir mejor dicho, como que las unen y pueden generar una imagen de mucha mejor calidad, ¿vale? Y eso se logra con esto, ¿sí? Yo no sé si de pronto vieron, bueno, eso no lo vimos hace poco, no me acuerdo, sí, en este semestre, no me acuerdo bien, que, que unos manes por allá implementaron pues unas cosas de estas donde recogen todas las fotos de los turistas, ¿sí? De monumentos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, imagínense algún monumento y pues claro, todo el mundo, todos los turistas llegan al monumento y pues le toman una foto. Entonces hay unas fotos que son de día, otras son de noche, otras son desde un lugar, otras son desde otro lugar, unas son tomadas con un tipo de cámara, otras con otro tipo de cámara, unas son mejores, otras son peores, ¿sí? Y entonces cogen todo ese conjunto de fotos tan diferentes y tan variadas, pero son del mismo objeto. Y, hombre, son capaces de reconstruir el objeto tridimensional completo con un nivel de detalle muy alto a partir de todas esas fotos. Yo no sé si eso lo hayan visto por ahí. Yo lo vi, alguien me lo mostró, pero Sí, profe, eso lo vimos en una clase, en un sí, libro. Sí, un compañero mencionó exactamente. en la que se llamaba NERF. Esa vaina, el Nerf, sí, exactamente eso. Sí, entonces eso se puede hacer o mejor dicho, lo hacen con estas cosas, ¿vale? Mm. Listo, siga Nicolás, no le estoy dejando hablar. Va a ir mi compañero, que está queriendo participar, pero Ah, qué bien. Hágale, Gracias, compañero. profe. A ver, ayuda. lo echaron al agua el compañero. Sí, ya, ya no. Bueno, profe, ya pasando por otro tema, ya son como las recursive net networks, que son como redes neuronales recursivas, que lo que tienen en cuenta es que pues ya toman como salidas que han tenido son como retroalimentadas. Dentro de lo que hay es recursive y recurrent. Las recursive lo que entendí es que solamente tienen como en cuenta una salida, mientras que las recurrent tienen en cuenta varias salidas anteriores. Esto lo utilizan más que todo para procesar lenguaje, porque debido a que algunas palabras como que tienen significados diferentes en contextos diferentes. Entonces, para tener en cuenta como palabras anteriores y como tener un contexto más claro de lo que quiere significar la palabra, entonces por eso es que se toman diferentes y anteriores salidas. Es como lo que encontré respecto a las recursive y las recurrent. Sí, sí, por ejemplo, estas se usan mucho como decía Víctor ahí por ejemplo, procesar lenguaje. Sí, o sea, pues uno dice, venga, y esta vaina cómo funcionaría, por ejemplo, una cosa de estas, cómo funcionaría con el lenguaje, pues como que no lo ve uno como tan directo. No quiere decir que no se pueda aplicar, pero pues como que se vería como raro. Bien, pero entonces estas otras, sí, estas otras, como decía Víctor, ellas tienen, o sea, las salidas, entonces pongamos aquí el morraquito, este no, pongamos este morraquito, entonces pensemos, por ejemplo, en estas, ¿sí? Coge, por ejemplo, aquí salidas de estas, ¿sí? Y se devuelven, ¿sí? Se devuelven a una o dos o tres o a más capas, o por ejemplo, esta capa intermedia por acá, entonces también se devuelve información o se puede volver incluso hasta la misma entrada, ¿vale? Pues eso tiene muchas interconexiones allí. Bien, entonces, pues una de las aplicaciones, o principalmente sí, en lenguaje, pero también
yo las he visto en cosas que tienen que ver con información temporal, es decir, cosas que van sucediendo a lo largo del tiempo. Sí, por ejemplo, el semestre pasado, unas personas usaron este tipo de red neuronal para tratar de qué, primero hacer como un seguimiento del comportamiento de unos indicadores económicos, ¿sí? Y tratar de predecir, ¿sí? Predecir qué va a pasar, no sé, por ejemplo, estaban trabajando con el valor con el precio de las acciones de X compañía. ¿Sí? Entonces, eh, con una red neuronal de estas, ¿sí? Como que tomaban los datos de varios días atrás, por ejemplo, de la última semana, ¿sí? Y se podía más o menos ver o predecir qué iba a pasar mañana. ¿Sí? Entonces decía, ah, sí, mire, por decir algo, en esta última semana pues ha ido subiendo, entonces la red neuronal cogía esa información y hacía el pronóstico, por ejemplo, para mañana, ¿sí? Pero entonces a eso también le agregaron cosas de lenguaje, pero pues el lenguaje venía era escrito, ¿sí? Entonces el sistema completo pues tenía esa red neuronal que hacía esa partecita como de la predicción y esa predicción se ajustaba con el recuento bueno, si llaman como el recuento, el análisis de las noticias que hubieran salido en ese mismo periodo de tiempo. ¿Sí? Entonces, en la última semana, pues había noticias relacionadas por ejemplo, con esa empresa. ¿Sí? Entonces, había cosas que eran positivas, o sea, que iba a decir que sí, que esa vaina iba a subir. Había cosas que eran negativas y decía, no, pues de pronto no va a subir, sino va a bajar. Entonces, la predicción hecha por la red neuronal se ajustaba con el análisis de esto, ¿sí? Del lenguaje encontrado en las noticias. Pues había que coger toda una base de datos de noticias de la última semana, filtrarlas, ¿sí? Filtrarlas, es decir, venga, cuáles sí tienen que ver y cuáles no tienen que ver con la empresa de las acciones. ¿Sí? Y después se tocaba clasificarlas en si eran positivas o negativas o neutrales. Bien, entonces, por ejemplo, esa fue una aplicación que alguien desarrolló el semestre pasado aquí dentro de la asignatura como su proyecto de curso. A ver, las recursive. O sea, yo siempre me confundo entre estas dos. O sea, yo sé que existen estas dos, pero siempre me confundo. Entonces, me voy a ver qué dice. Se componen de redes neuronales que dentro de su estructura tiene en cuenta las salidas anteriores. Esto quiere decir que son retroalimentadas y a partir de eso tienen una mejor aplicación en predicción, ¿sí? Entonces creo que las que utilizaron el semestre pasado creo que fueron de este tipo, me llama la recurrent. Estas son una forma más profunda de la recursive, puesto que mientras que las anteriores tienen en cuenta solo las salidas anteriores, las recurrent comprenden una memoria que me permite tener un arreglo de salidas posteriores. De esta manera se puede tener una predicción más acertada en aplicaciones específicas, tales como son las recomendaciones de palabras en algunos teclados para sistemas Android. Uy, no, ahora me entró la duda. ¿Cuáles son las que tenían estos manes? Es que yo me acuerdo, esas que utilizaron el semestre pasado se llaman Long Short Term Memory, LSTM. Sí, LSTM se llamaban, ese tipo de red neuronal y creo que Son son recurrentes, entonces, sí, deben ser recurrentes porque toman información así como muy reciente y toman información también pues pasada, pero más lejana. Sí, entonces por eso el nombre long short, sí, o sea, como largo y corto plazo, como memorias de largo y de corto plazo. Sí, entonces creo que esas eran de estas. A ver si algún día me puedo aprender que las recurren son las que toman muchos instantes. Bien, sigan por acá. A ver, ¿quién va a seguir? según entendí, los recurrentes Señor, Bueno, profe, ya como tal espere, uno a la vez, uno a la vez. ¿Quién está hablando? Yu.
No me importa, o sea, que sí que según he entendido, los recurrentes tienen es un tema de una componente Ujú, temporal mm. y las recursivas son, pues, no necesariamente tienen que ser retroalimentaciones temporales, sino pueden ser directamente sobre la misma red. Ah, ok. Ah, listo, listo, listo. Sale y vale. Sí, por ejemplo, esto acá. Esto sería recursive, ok, sobre la misma red y no necesariamente es información temporal. Ok, listo. Ahora sí, ¿quién está hablando? Ya, profe. Víctor. Bueno, profe, Hágale. ya como estructura, entonces ya ahí abajito creo que está la ecuación de que representa como tal el recurso. Entonces digamos que las salidas dependen tanto de la entrada como de una salida posterior y tienen también, pues ahí va actualizando los pesos de cada una y también tiene un bias, que la verdad no tengo muy claro, pero es como algo parecido a lo que nosotros hablamos del coeficiente de aprendizaje o algo así. La verdad, en ese caso. No, 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 ese bias es otra cosa. El coeficiente de aprendizaje es, es un parámetro que uno tiene allí para como graduar, por así decirlo, ¿sí? Eh, ¿Cuánto se va, cuánto se tiene que ajustar los pesos de las neuronas, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, si uno pone un valor muy grande, entonces los cambios que se van a producir en esos pesos son grandes. ¿Sí? Entonces, pues eso tiene ventaja, pues que en teoría debería aprender más rápido. Sí, el problema es que si es muy grande, entonces la red tampoco converge porque entonces ya como que se le va la mano. Bien. Si es muy pequeñito, pues no va a pasar eso de que se le vaya la mano, por supuesto, pero de pronto se va a demorar mucho. Eso es en cuanto a la rata o tasa de aprendizaje. El bias es una cosa diferente. Sí, el bias es una cosa bien diferente. Venga, ponemos por aquí un matacho. Un matacho. Ah, yo cerré el coso. Cerré el tablerito. A ver, el tablerito. Sí, ahí ven el tablerito. Le ponemos más grande el tablerito Sí, que queda señor. todo chiquito. Listo, entonces. ¿Qué pasa con el famoso bias? Sí, entonces, imaginémonos lo siguiente, que esto es como un eje coordenado, ¿vale? Entonces, resulta, vamos a poner aquí, yo qué sé, bolitas por acá, cositos de estos. Sí, entonces, estas bolitas hacen parte de un grupo, ¿sí? Del grupo de bolitas azules. Y vamos a poner acá otras amarillitas, ¿sí? Entonces, supongamos esto, ¿sí? Y para verlo así muy pictórica la vaina, ¿sí? Entonces, se supone que, no sé, yo quiero lograr encontrar un plano que me separe estos dos grupos, ¿sí? Pues uno sabe ahí al ojo que, pues, si yo llego y trazo una línea aquí en medio, pues eso va a pasar, ¿sí? El asunto es que eso puede estar o muy acá o muy acá, ¿sí? ¿Cómo hago para que esta línea, ¿sí? Donde yo voy a dividir el espacio entre los dos grupos, ¿sí? Se mueva, por ejemplo, desde por acá hasta por acá con ese bias, ¿sí? Entonces, eh, mediante, o sea, con ese numerito, ¿sí? Yo puedo hacer que, por ejemplo, esta que inicialmente estaba acá, entonces se mueva un poquito hacia allá, ¿sí? Entonces, a medida que vaya aumentando el bias, puede pasar que ya vaya quedando por acá la lineecita, vaya quedando por acá, vaya quedando por acá. Sí, eso va a depender principalmente del bias, ¿sí? Del bias. Eso es lo que hace, ¿sí? Entonces, como cuando ustedes ven, o mejor dicho, otro término que muchas veces aparece y que es más o menos sinónimo del bias es el offset, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si quedo aquí abajo, ¿sí? El offset sería cero. Pero si yo le pongo un offset a esa vaina, entonces puede subir, ¿bien? Entonces, ese bias, pues por supuesto también se tiene que ajustar dentro del entrenamiento, ¿sí? Se tiene que ir ajustando dentro del entrenamiento porque pues inicialmente yo no sé
cuánto vale, ¿vale? Entonces eso también es un parámetro otro parámetro para ir ajustando, ¿sí? Adicional a los famosos pesos. Bien. Sí, Víctor. Sí, profe, ya me quedó más claro. Sin embargo, eso es Ah, como algo que ya se hace iterativamente, ¿no? O sea, él sí, va claro. generando ese peso, uno digamos que tiene que esencialmente darle No, ese eso parámetro. se hace ahí automáticamente dentro de todo el proceso de entrenamiento de la red neuronal, así junto con los otros pesos, ¿sí? El bias también se va ajustando. O sea, no Bueno, listo. necesita un proceso Sí, ese aparte sería ni como... nada, una cosa. Todo eso hace parte de los parámetros de la red neuronal que se van ajustando. Listo. Ecuación 1. Listo. Entonces, donde X representa la secuencia de entrada proveniente de la capa anterior, W son los pesos, B es el bias visto ya en bueno, la de RNN, extienden esta función con una conexión recurrente en el tiempo donde U mayúscula es la matriz de pesos que opera sobre el estado de la red en el instante de tiempo anterior. O sea, esta partecita de acá, si la entiendo, entonces son de todas esas conexiones de retroalimentaciones y esas cosas, ¿sí? Sí, señor, exactamente. Ujú. Y la U es como Ah, los pesos que le da a cada uno de esos como estados anteriores. correcto. O sea, estos son los pesos que vienen de las entradas directamente y estos son los pesos que vienen de las conexiones que vengan de otras capas o que vengan de tiempos pasados. Ok, Sí, señor. vale. Explique en qué consiste el Natural Language Processing y cómo las RNN se aplican en este problema. Listo, hágale. Bueno, profe, dentro de lo que vi, es como procesar lenguaje. Entonces, digamos que es algo muy complicado porque, pues como decía anteriormente, hay algunas palabras que tienen significados similares o digamos que dentro de un contexto no tienen el mismo significado. Entonces, dependiendo de la frase o digamos que en parte que también como de la emoción que tenga la frase. Entonces, dependerá si una palabra tiene alguna importancia o no. Entonces las RN como tienen en cuenta palabras anteriores y como tal el contexto, toda la frase, entonces dentro de la red neuronal como que toma ciertos patrones y identifica si esa palabra tiene un significado importante o no dentro de la frase. Esto lo que ayuda es a diferenciar, pues a entender, a procesar el lenguaje natural, como todo lo que entendí. Cierto. Sí, pues eso del lenguaje, uy, es que ese tema del lenguaje es toda un área de conocimiento completica, ¿sí? Y eso se viene trabajando desde hace décadas completas, no sé. Tal vez, así que me acuerde, no sé, tal vez desde la década de los 60 tal vez, o incluso más atrás, ¿sí? Pero tal vez en los 60 ahí como ya empezaron a aparecer como las primeras máquinas capaces de hacer operaciones medianamente rápido. Bueno, ni medianamente rápido, pero pues hacían muchas operaciones, más bien, digamos eso, hacían muchas operaciones de forma automática. Sí, pues como que empezó a avanzar un poco más la cosa, pero realmente, aun cuando han pasado más o menos medio siglo, eh, todavía esto le falta mucho, ¿sí? Pues ya existen, por ejemplo, esos asistentes ahí como el de Google y el de Apple ahí en los dispositivos y pues uno pensaría que eso funciona súper bien, pero en realidad, si uno se pone a mirar, o sea, esas cosas solo entienden cosas como muy concretas, ¿no? Es decir, no, si yo pregunto, no sé, en este momento, le pregunto a un asistente de esos, ¿dónde hay una panadería? Entonces el man entiende dónde hay una panadería, entonces pues entiende que es una pregunta, sí, puede entender que es una pregunta y puede entender que lo que se está preguntando es por la ubicación de una cosa que se llama panadería, ¿sí? Pero la vaina no entiende que es panadería.
ni para qué sirve una panadería. Simplemente dice, ah, mire, están preguntando que dónde queda una panadería. Entonces, pues, esa cosa ahí se conecta con el mapa, con el Google Maps, por ejemplo, y busca el término panadería, pero no sabe qué carajos es una panadería, ¿vale? Ni le importa para qué, ni nada. Simplemente dice, este man quiere saber dónde hay panadería. Entonces, busca ubicación de panaderías. O sea, es capaz de conectar esas dos cosas, ¿sí? La pregunta con, con la acción que tiene que hacer, que es buscar panadería en el mapa, ¿vale? Eso es como lo que son capaces de hacer, pero pues si ya uno les hace preguntas como, o le pregunta a uno, por ejemplo, ¿cómo está el clima? Entonces, pues va y se conecta con las bases de datos que tienen la información del clima y dice, ah, sí, mire, la temperatura es de no sé cuánto y va a llover, y está como gris el día, bueno, en fin. ¿Sí? Entonces es capaz de, entre comillas, entender eso, pero pues nada más, ya si uno le pregunta, pues no sé, una cosa como, no sé, ¿cómo amaneciste o algo así? Pues de pronto da una respuesta pues errática porque pues no entiende porque de pronto ya le está preguntando por, no sé, emociones o estados que son de una, que solo una persona puede como entender y procesar. Bien, entonces, Ahorita ya hay, pues, no diría que exactamente perfecto, pero ya hay modelos que más o menos tienen una respuesta coherente en esas preguntas. ¿Ya? sí, pues poco a poco van haciendo cosas, ¿no? Pero fíjese que lo que les digo, o sea, ese tipo de respuestas, sí, están apareciendo casi después de medio siglo de investigación, o sea, esto no es una cosa que, ay, sí, esto lo empezamos a investigar, no sé, eh, hace un par de años y ya vamos acá, no, esta vaina lleva décadas completas de investigación y, y pues ahí va, pero eso todavía falta cualquier cantidad de, de cosas que hacer para esta vaina. Uy, mira quién apareció aquí. Listo. A ver, Bueno, Víctor, ¿qué tiene acá? profe, pues no sé si ese sea el máximo, pero digamos que me pareció muy interesante. Lo que pasa es que en la Segunda Guerra Mundial los nazis crearon un propio lenguaje como para comunicarse con sus países amigos y pues evitar que se descifrara por parte de otros países sus estrategias militares y eso. Entonces se inventó esa máquina por los países aliados, inventaron esa máquina con tal de descifrar ese lenguaje. Sin embargo, eso llevó muchos años y hubo mucha gente que mató la cabeza ahí intentando conseguir descifrar todo eso que había ahí, hasta que se inventó esa máquina así súper grande. Entonces, digamos que el avance de las RNN es que, digamos, ellos utilizaron ese proceso para intentar descifrar lo mismo y les ocupó mucho menos espacio y ya la máquina como que hizo eso mucho más rápido de lo que se había tardado en ese entonces como descifrar ese lenguaje. Sí, este es el tema de una película, ¿no? Pues de hecho este man, o sea, Alan Turing, sí, o sea, estamos hablando de la década de los 40, sí, pues el man fue como el visionario que llegó a esto de descifrar el código de los nazis, sí, el asunto es que eh, el man no recibió como el reconocimiento que se merecían en su momento, porque el man era gay, sí, y pues eso fue, entonces bueno, y todavía hay mucha cosa con respecto a eso, sí, entonces, de hecho el man se suicidó, sí, de ahí sale el morraquito de Apple, sí, el man se suicidó envenenándose, pues porque básicamente no soportaba la presión de la sociedad por su condición de homosexualidad. Bien, y pues el man como que solo hasta muchos años después de eso fue que como que dijeron, oiga, sí, realmente el tipo que revolucionó o mejor dicho, no que revolucionó, sino que inició con toda esta vaina fue eso, Alan Turing.
Sí, de ahí existe una cosa que se llama el test de Turing, sí, que de alguna manera, no sé, se podría parecer a esto de acá, de un poquito, sí. Entonces imagínense que este que está aquí, el discriminador, es una persona, sí, es un individuo, sí, y este individuo interactúa con otras dos cosas, sí, pero este man no sabe quién es quién. Entonces, por un lado está una persona y por otro lado está una máquina. Bien, entonces el test de Turing, sí, consiste en que pues este individuo se comunica con la persona y este individuo se comunica aquí con la máquina, no sabe quién es quién, ¿sí? Y el test de Turing es para evaluar si esta máquina es capaz o realmente si tiene la capacidad de un humano, ¿sí? Y cuando se corrobora eso, cuando este individuo de acá, el discriminador este, no es capaz de reconocer quién es la máquina y quién es el humano en estas interacciones. Ese es el test de Turing. Pues por supuesto, a la fecha de hoy, nada ni nadie ha logrado una máquina que pase esa prueba. Pues que yo sepa, ¿vale? Sí, pues de lo que nos decía ahorita el señor Jorge Morantes, sí, pues ya hay cosas que avanzan y dan respuestas más o menos coherentes, sí, pero más o menos coherentes, o sea, seguro se descachan muchas vainas. ¿M? Hay una película, hay una película que se llama Blade Runner, sí, eso es un clásico de la ciencia ficción, sí, y ahí de alguna manera se aborda eso. Entonces, hay unos piscos que son como policías, ¿sí? Y los tipos se están tratando de, o sea, y entre los humanos hay infiltrados unos, pues como unos androides, ¿sí? Y así a ojo no se distinguen y pues las personas incluso pueden hablar y todo con los androides y no. Entonces estos policías están entrenados precisamente para detectar a través de preguntas, ¿sí? Y de mirar las reacciones, pues algunas reacciones fisiológicas de la persona, ¿sí? Si sí es o no es una persona, o es una de esas máquinas ahí que imitan personas. Y hace, no sé, unos años, un par de años, unos 4 años tal vez, salió como la segunda parte de ese Blade Runner. No la he visto, solo he visto la primera. Quién sabe que el sal sea la segunda. Bueno, sí, el código Enigma. Ah, la película esa es chévere, es bacana, es bien interesante. Profe, qué A pena, ver, dígame, Nicolás. una pregunta como muy salida del tema. ¿Usted digamos que ve la inteligencia artificial como con un poco de recelo de lo que pueda llegar a ser? ¿O no tiene como preocupaciones de ese tipo? Es que por ahí Pues, como que digamos o Elon Musk y eso sí tiene como sus preocupaciones, pero pues yo como que, o sea, con lo que veo, como que yo digo, pues, o sea, pues con lo que tenemos, digamos que no hay como nada muy eh, conflictivo, no sé. pues sí, en este momento no hay problema. En este momento, sí. Y el problema no es la inteligencia artificial, el problema son las personas. Sí, o sea, como siempre. Si alguien se inventa una herramienta, no sé, alguien se inventó el martillo para clavar puntillas en la pared, pero a alguien se le ocurrió que podía coger ese martillo y ponérselo en la cabeza a otro individuo para matarlo. El problema no es el martillo, el problema es la persona. Entonces es lo mismo. Sí, la inteligencia artificial pues es una herramienta. Sí, es una herramienta. Ahora, que en el futuro, cuando esta cosa avance más, ¿sí? Van a empezar a ser las personas en contra de otras personas, por ejemplo. Sí, pues algo de eso no es necesariamente en contra, pero algo de eso ya más o menos se ve. Y es, por ejemplo, como Facebook y Google, ¿sí? Cogen la información que capturan de las personas que utilizan
sus productos, ¿sí? Por ejemplo, las personas que están metidas en Facebook y que publican cuánta cosa se les ocurre, bien, entonces, por ejemplo, ¿qué cosas puede hacer Facebook con la información que la gente les regala? ¿Qué cosas puede hacer Google con la información que la gente les regala? ¿Sí? Entonces, en este momento, básicamente o principalmente lo que hacen es publicidad, ¿sí? Entonces, de ahí que uno, pues, entra a navegar a la red y pum, le va saliendo los banners y entonces, asunto publicitario, ¿sí? Eso no llega allí por arte de magia, eso llega porque Google o Facebook, ¿sí? Le está vendiendo el servicio de llevarle a usted esa publicidad de alguien, ¿sí? O sea, ese alguien le paga a Google, a Facebook, ¿sí? Para que le empaquen a usted esa publicidad, ¿vale? Mm, Entonces, en este momento uno dice, uy, bueno, sí, eso, pero pues también hay, pues, no sé si ustedes ven a veces por ahí, ve uno titulares de noticias de cosas que hablan de espionaje, ¿sí? De espionaje, ¿vale? Entonces, pues, ahí de carrerón está el tema este de pues todo el cuento este de Edward Snowden, ¿sí? Pues como las agencias de inteligencia pues espiaban a la gente, pero entonces ya esas agencias también le recurren a cosas como Google y Facebook pues para espiar a todo el mundo, ¿sí? Entonces, pues fíjese, el problema no es ni siquiera la inteligencia artificial ni las redes sociales, es lo que las personas hacen con ello. Sí, ese realmente es la preocupación, o sea, no porque, uy, de pronto las inteligencias artificiales entonces van a acabar con la humanidad. Pues si eso llega a pasar es porque a alguien se le ocurrió que podían hacerlo y le dijeron a una inteligencia artificial, venga, acabe con la humanidad, algo así, ¿vale? Bueno, sí, no porque la inteligencia artificial por sí sola diga, voy a acabar con la humanidad. No, es porque alguien detrás de eso influenció, programó o generó la idea de acabar con la humanidad en la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, en este momento, pues no hay un problema así que uno diga garantísimo que, uy, pucha, ya hay cosas, sí, ya hay cosas y por eso a mí no me gustan las redes sociales, sí, pero, pero seguramente sí, en el futuro van a haber más vainas, seguramente van a haber más cosas, sí, que sí pueden llegar a convertirse en problema. O sea, que sí van a pasar cosas, sí, sí van a pasar cosas. Que hay que mirarlo con recelo, mm, pues sí hay que mirarlo con, con cuidadito, ¿vale? Pero no, el problema no es la inteligencia artificial, son las personas. Siempre son las personas. Siempre es la gente la que usa mal las cosas, ¿sí? O sea, se inventaron o pues descubrieron todo el tema de lo que hay dentro de un átomo, ¿sí? Y toda la energía que es capaz de liberar lo que hay ahí y lo primero que hicieron fue la bomba atómica para acabar con medio país. Mm, Entonces, o sea, el problema no es la energía atómica, el problema es la gente. Bueno, venga, por aquí Jorge nos compartió algo, un enlace ahí por el chat. ¿Qué es eso, Jorge? Eh, es literalmente las recomendaciones de publicidad que Google tiene sobre cada Mm, persona. Entonces, literalmente para ver qué sabe Google de ustedes. Sí. Mm, Uy, sí. gracias. Ah, Sí, aquí sale todos los detallitos, ¿no? Que, de todo lo que puede uno, que si le gusta, que si no le gusta, interesante.
Sí, claro, no, ellos saben todo lo que uno, o sea, saben más de uno que uno mismo, sí, o sea, cada vez que uno entra al navegador, sí, si ustedes se dan cuenta, pues de hecho el mismo, sí, el mismo navegador, por ejemplo, el Firefox, el Chrome, sí, pues cuando uno, o sea, ahí le sale, ¿no? Oiga, ingrese, sí, o sea, decirle como que identifíquese, sí, diga quién es usted, sí, y de ahí para adelante todo el tiempo le están mirando qué es lo que usted busca, qué es lo que usted pregunta por Google, cuál es la información que usted tiene metida en su Drive, sí. Ellos saben todo eso, ellos lo tienen. Pues dicen que no, no lo vamos a usar, pero en realidad sí lo usan, sí, porque pues, como les digo, o sea, lo que principalmente venden es publicidad. ¿Sí? Es decirle, si una empresa tiene su producto y dice, oiga, pues yo quiero llegarle a mis clientes, a los que sí me van a comprar, ¿vale? Entonces, pues le paga el servicio a Google, ¿sí? O sea, pues Google no es que le haga la tarea, o sea, la persona tiene que, de todas formas, filtrar quién es su público objetivo, bien, pero Google le da la herramienta para hacerlo, bien. Y por eso le llega a uno la publicidad que le llega. Y hay veces que sí, uno está ahí como navegando y tal cosa, y cuando ve uno como que cosas, uy, esto como que sí es chévere, y resulta uno mirando la publicidad, ¿sí? O cuando ustedes entran y buscan algo ahí en el buscador, ¿sí? Y ustedes ven ahí que salen varios links que dicen anuncio, ¿sí? Esos son cosas pagas, ¿sí? Y le llegan a usted ahí en esa búsqueda, pues porque esas personas pagaron para que esa vaina salga de primero, ¿sí? O que por lo menos salga muy arriba. Pero esas personas están pagando, y si usted hace el clic ahí, a esa persona le cobran, ¡tin!, inmediatamente. ¿Sí? Entonces, pues ya ustedes decidirán si le hacen clic o no a esas cosas que dicen anuncios, ¿sí? Porque cada vez que ustedes hacen clic ahí, a la persona le descuentan plata. O sea, el negocio es así. O sea, uno llega y dice, bueno, voy a poner 200.000 pesos aquí, pum, ¿sí? Y de esos 200.000 pesos, cada clic que hacen en su anuncio, ¿sí? Les va descontando de esos 200.000 pesos. Entonces, cómpranle o no le compren. ¿Sí? Entonces ahí es donde viene el tema de la segmentación del mercado, que el que está pagando el servicio, pues tiene que hacer muy bien, ¿sí? Para que efectivamente el que haga clic es porque va a comprar, ¿sí? Y no perder la plata. Creo, profe, que si no estoy mal, hay un documental sobre eso que salió en Netflix recientemente, En el Netflix, que entrevistan a unos ingenieros que son como especialistas en inteligencia artificial sí, y comentan también sobre el peligro de las redes sociales y cómo le estamos dando información gratis a esas empresas. exactamente. Sí, es que o sea, la gente llega y entra a Facebook y publica sus fotos y hace sus comentarios y se comparte sus vainas, por ejemplo, llena toda la información de su perfil, le está regalando la información. Sí, por ejemplo, cuando fue no sé si fue el año pasado o antepasado, no me acuerdo, que salió esa vaina de el reto, ¿no? De que ponga una foto reciente y ponga una foto de, ¿cómo era la cosa? Sí, como que ponga una foto reciente, ponga una foto de hace varios años, y a ver si usted sí se parece. O sea, semejante vaina tan chimba, pero en realidad esos manes estaban recolectando un dataset muy grande, ¿sí? Que en principio uno diría, bueno, ¿eso para qué sirve? Pues sirve para que, por ejemplo, un sistema de estos de inteligencia artificial sea capaz de reconocer, ¿sí? Una persona independiente de la edad, ¿sí? Es decir, la persona, no sé, por ejemplo, tenían un registro de la persona joven, ¿sí? Y, por ejemplo, no sé, se desapareció la persona, alguna cosa, y 10 años después, ¿sí? Esa persona, eh, pues, por ejemplo, aparece registrada con una foto en otro lugar, y dice, uy, vea, este man es este que hace 10 años estaba acá, ahora está acá, ¿sí? Entonces,
Y uno dice, ¿y eso a quién le puede servir? Pues, mano, a los entes de, ¿cómo se llama eso? De vigilancia y El control. FBI, ¿no, profe? Pues sí, esos. Sí, el FBI, la policía, el ejército, lo que usted quiera, hermano. Entonces usted lo tiene fichado en donde sea, cuando sea, a la edad que usted tenga. ¿Sí? Entonces, pues, ay, sí, para perseguir criminales. Pues Va- sí, pero también sirve para que persigan gente por sus ideas. De hecho, pues ya, aunque es menos alarmante este, me acuerdo que vi por ahí hace años cuando estaba esto del Harlem Shake, que habían utilizado esos videos para entrenar una red que hiciera mapas de profundidad. ¿Cómo otra vez? Explíquemelo más despacio. O sea, que pues ya es menos, o sea, menos problemático, pensaría yo, Ujú. que hace años, no sé, bueno, yo creo que casi 10 años, diría yo, cuando estaba de moda esto del Harlem Shake, que la gente se ponía con Ujú. la cámara estáticos y luego se podían a bailar. Sí. Una cosa rara. El caso es bueno, que utilizaban esos videos sí, de esta vaina para entrenar una red neuronal que hiciera mapas de profundidad. Mm, sí, pues ahí uno dice, ah, sí, chévere, pues sí, los mapas de profundidad y todo, pero, y esas cosas son, pues, pues bien, es que hay muchos propósitos, o sea, en cada cosa, Profe, pues hay propósitos buenos y también hay otros no tan buenos, señor. ¿qué es un mapa de profundidad? Qué pena. No, no, la Ah, verdad, que no un mapa de profundidad. Eh, cuando usted contempla una escena, no sé, por ejemplo, mira por la ventana o incluso la habitación a su alrededor, ¿sí? Como humanos, nosotros somos capaces de reconocer qué tan lejos está un objeto de, de uno, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, si hay un objeto cercano, uno es capaz de ver esa profundidad, decir, esto está más cerca, esto está más lejos, ¿sí? Pues, ¿cómo funciona? Bueno, no nos vamos a poner a- a detallar cómo funciona en el caso de los humanos, ¿sí? Pero entonces las máquinas pueden hacer algo parecido, ¿sí? Muy, muy, muy parecido, ¿sí? O sea, ellas también pueden detectar la profundidad. Bien, entonces, pues hay varias formas de hacerlo. Uno, pues es obviamente tener un sistema de estereovisión, entonces, por ejemplo, dos cámaras, bien, calibradas y no sé qué, todo el cuento, ¿sí? Para pues levantar como esa coordenada faltante que, que, que cuando usted tiene una foto sí es una información puramente de 2D, ¿sí? Porque es la proyección de la escena en un plano. Bien, entonces el mapa de profundidad es precisamente esa información que se pierde ahí, ¿sí? Qué tan alejado están los objetos, ¿sí? De ese plano de proyección. Bien, entonces, pues eso, como les decía, una forma de hacerlo, pues sí es usando el sistema de estereovisión. Hay sensores de profundidad, por ejemplo, el Kinect del Xbox, ¿sí? Tiene un sensor de profundidad. Ahora muchos celulares tienen sensores de profundidad. Eh, entonces, son diferentes formas de hacerlo. Y otra, pues, es entrenar un sistema de inteligencia artificial que haga la cosa un poquito más, o sea, que de pronto no necesite las dos cámaras o el sensor de profundidad como tal, sino a partir de las imágenes sea capaz de hacerlo. Bien, entonces tiene que aprender muchas cosas, ¿sí? Tiene que recolectar mucha información para hacer esos mapas de profundidad. Entonces, si uno lo busca por internet, pues eso lo ve allá, bueno, uno los puede ver en escala de grises, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo más blanquito es lo más alejado y lo más negrito es lo que está más cerca, ¿sí? Entonces uno ve como las siluetas y los contornos de los objetos, ¿sí? En diferentes tonalidades de gris, o a veces le ponen colores, ¿sí? Para indicar, pues, precisamente que está más alejado, que está más cercano. Esos mapas de profundidad, pues, tienen muchísimas aplicaciones, ¿sí? Mecatrónica, pues, tal vez como que lo más útil puede ser en sistemas de visión,
¿sí? En la industria, por ejemplo, para pues sistemas de estos de que un robot tiene que coger una pieza y moverla de un lugar a otro, pero por ejemplo la ubicación de la pieza es incierta, o sea, puede llegar de una forma o de otra, entonces el mapa de profundidad puede ser útil para reconocer pues en dónde está la pieza para decirle al brazo robótico, mire, diríjase a tales coordenadas, por ejemplo. ¿Sí? Puede servir en sistemas de navegación de robots, ¿sí? Los mapas de profundidad, y pues para saber si un obstáculo pues está muy cerca o está relativamente lejos y puede ser seguro para el movimiento del robot, tiene que detenerse, yo qué sé. ¿Sí? Entonces, para eso sirven, esos son los mapas de profundidad. Sí, redes neuronales que hacen mapas de profundidad. Sí, 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 eso es completamente viable. Sí, pero pues detrás de eso, o sea, todo lo que uno haga en Internet, eso se lo están adueñando allá esos duros del Internet, Google principalmente. Es el que más tiene dominio sobre eso. Cada vez que uno busca una vaina en el Google, mm, pues ahí le está regalando información. Cada vez que uno pone sus datos en algún lado, esos manes los ven. Bueno, no sé qué otro comentario ya por ahí. Nada, bueno, listo. Entonces esta parte práctica la vemos el viernes, ¿listo? Sí, a ver cómo les fue a ustedes con esta cuestión de estas redes neuronales. Eso hay cualquier cantidad de cosas dentro de esto. Ve, no estaba aquí lo del transfer learning. Bueno, no importa, pero ahí quedó más o menos explicado lo que significa. Bien, La, ¿algo más que comentar, señor? la parte del transfer va en la actividad práctica, profe. Ah, es en la actividad práctica. Ah, vale, Sí, vale. Yo sí ahí, decía, eso estaba por ahí. No estaba en lo teórico, sino en lo práctico, vale. Pero sí me acordaba que estaba por ahí. Listo, 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 listo. Bueno, entonces, Profe, una pregunta. La señora. tarea que tú devolviste, creo que era la de redes neuronales. Ujú. ¿Hasta cuándo teníamos plazo de subirla? Pues la idea es que sí no pase esta semana porque como ya estamos en parciales, eh, no me acuerdo cómo lo tengo, pero creo que en el mejor de los casos, esa entraría para el segundo corte, ¿ok? Entonces sí que no se pasen de esta semana porque no sé, durante este fin de semana y la otra semana es que me dedico a calificar, ¿vale? No, bueno, listo, profe, gracias. Sí. Yo creo que esta de las arquitecturas, de las no sé qué cosas, de pronto esa la dejamos para el tercer corte. Mm, Mejor, 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 para que tengan tiempo pues de hacer la corrección de esta. Entonces, esta tarea de arquitecturas de Deep Learning la dejamos para el tercer corte, ¿vale? Esa no ¿Y entra en la las, evaluación. y La de redes las de... neuronales, sí. Esa sí. O sea, la Es así? anterior, la de la semana pasada, antepasada, esa sí entra para el tercer corte, esa sí. Pues han tenido semana y pucho para hacerla, ¿no? Sí, profe, pero es que yo vi que la devolviste y yo, ay, la voy a corregir. Y luego se me pasó subirla y yo, joder, Hmm. y la subí como el viernes. Entonces no Ah, sé si bueno. haya mucho problema. No, 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 no hay ningún problema. Lo Ah, importante no, es que la listo, hayan profe. subido, ¿no? La corrección, pues, para ver la corrección y no que quede por ahí la versión incompleta de la vaina. Listo. Entonces, no siendo más, estimados pupilos estudiantes, nos veremos el viernes, ¿ok? listo, profe. Listo, Vale, profe. Vale, gracias. Hasta luego, Señorita profe. Karina.